En la práctica de OOP se nos pide estudiar el capítulo 6 de Eloquent.js, The Secret Life of Objects, y implementar el proyecto descrito en la sección Laying Out a Table. Yo no les dejé un repositorio de arranque, pero la respuesta, en cierto modo, está en este repositorio, op.git, que está en la organización de procesadores de lenguajes. En este repositorio tienen varias ramas, y en la rama ECMAScript 5 existe una solución escrita en ECMAScript 5, mientras que en la rama master la solución está escrita siguiendo el estándar de ECMAScript 6. Esta es la definición del problema. Como dice aquí, el proyecto es el siguiente. We will write a program that, given an array of arrays of table cells, builds up a string that contains a nicely laid out table, meaning that the columns are straight and the rows are aligned. Something like this, como esta parte, ¿no? Es decir, esto nos va a dar, tomando como entrada, por ejemplo, un objeto como este, que lo hemos puesto en un fichero input.json, en el cual es un array de objetos que tienen un campo nombre, un campo height, un campo altura y un campo country. Cuando se corre el programa, node path igual a .source, porque es ahí donde tengo todas las librerías. Node source, el fichero se llama main.js. Cuando corremos el programa nos debe de producir como salida una tabla perfectamente alineada. Fíjense que algunos de los campos, como aquí en name, Kilimanjaro, montaña mágica, tiene un retorno de carro, es decir, que es de 2 líneas. O, por ejemplo, en el caso de montaña mágica Everest, a ver, está aquí en la segunda, name Everest, vemos que el campo country también contiene 2 líneas, es decir, que debemos de ser capaces de crear la tabla perfectamente alineada, incluso si algunos de los campos son multilínea. Si nos vamos al programa principal para ver un poquito cómo es la idea general del programa principal, en la línea 1 cargamos el objeto JSON. Fíjense que podemos hacer un simply require y cargamos el objeto JSON, se carga relativo al path actual, al path del programa, y luego cargamos la librería cell, en la cual está un poco toda la parte de las celdas, de los objetos celda, y cargamos de la tabla de table.js el objeto que representa a las tablas, o que tiene los métodos que representan a las tablas, que nos da una función drawAllTable, que es la que llamamos. La llamamos en la línea 6. Hacemos un console log, drawAllTable devuelve la string, y eso es lo que produce la respuesta. La forma en la que funciona el sistema de construcción de la tabla es que la función de construcción va a preguntarle a cada celda cuán ancho y cuán alto quiere ser, y el objeto celda va a responder con esa información, y a partir de ahí el constructor de la tabla, el objeto constructor de la tabla, determina el ancho de las columnas y el alto de las filas, de cada columna y de cada fila. Y la función de construcción lo que hace es preguntarle a los objetos celdas que se dibujen ellas mismas, es decir, que den la cadena que las representa
con los tamaños correctos que se han pasado de ancho de fila y ancho de columna. Y el método de construcción de la tabla combina esos resultados en una única cadena. Como se dice aquí, the layout program will communicate with the cell objects through a well-defined interface. That way, the types of cells that the program supports is not fixed in advance. Esto es fundamental porque ahora, tal y como se construye esta aplicación, si alguien quiere añadir un nuevo tipo de celdas, se puede a posteriori. Y lo único que tiene que hacer es que el nuevo tipo de celda soporte la interfaz que vamos a especificar. Y esa interfaz es que cualquier clase que represente una celda debe de tener estos métodos. Un método min_height que retorna un número indicando la altura mínima que esa celda requiere en líneas, el número de líneas. Min_width que retorna un número indicando el ancho mínimo de esta celda en caracteres. Y tal y como habíamos dicho, eso requiere decir su altura, decir su ancho y dibujarse. La función row, que debe de recibir dos parámetros, el width y el height, que son proveídos por el constructor de la tabla y que retorna un array de longitud height en líneas que contiene una serie de cadenas que son de ancho, todas son de ancho width, y que representa el contenido de la celda. Por ejemplo, si yo me voy a el fichero cell.js, que es el que contiene la clase de la celda, escrita en ECMA 5, vimos que la clase viene determinada por su constructor, que está en la línea 8, ¿de acuerdo? Y que en la línea 12 definimos el prototipo, definimos el método min_width, añadiéndoselo al prototipo del constructor, con lo cual está definido un min_width. En la línea 18 definimos min_height y en la línea 22 tenemos el método draw, con lo cual nos atenemos a la interfaz y lo que hace es, luego el módulo pues se termina exportando un objeto que contiene a la celda y una función auxiliar, en este caso que es repeat. Si cogemos cualquier otro tipo de celda, por ejemplo las celdas alineadas a derechas que están en RCell, veremos que tienen en este caso también lo mismo el constructor, ¿de acuerdo? Fíjense que las celdas alineadas a la derecha heredan de las celdas, con lo cual tienen los mismos tipos de las celdas. Eso lo vemos en la línea 8, porque su prototipo se crea a partir del prototipo de las celdas, y así es como se representa la herencia, pero sin embargo redefinen el método draw, porque digamos las celdas que se alinean a derecha requieren una forma de representación distinta y lo mismo. Es decir, nos atenemos en cada una de los tipos de celdas. Aquí tenemos el otro tipo de celdas que es underline cell, las celdas para los títulos. Y entonces las underline cell, pues vemos también que tienen su constructor en la línea 3. En la línea 7 tenemos la definición del método min_width, el min_height y el draw. Todas las clases se atienen a la misma interfaz. Si ahora yo quiero definir un nuevo tipo de celdas, lo único que tengo que hacer para que sea utilizado por el constructor, por table, es atenerme a la interfaz. Por ejemplo, en esta práctica se nos pide como ejercicio implementar un tipo de celda adicional llamado stretch cell, celda estirada, que recibe su constructor tres parámetros, la celda interior, el ancho y el alto, y que tiene que seguir la API que hemos definido anteriormente, y que
envuelve a otra celda, que esa es la celda interior. Fíjense en la llamada aquí, cuando creamos una nueva stretch cell, var sc igual a new stretch cell, le pasamos como primer argumento una celda, en este caso una celda de texto, y decimos que su ancho es 1 y que su alto es 2. Eso significa que para que esto funcione debe atenerse a la interfaz y por lo tanto debe tener un método minWidth, un método minHeight y un método draw. Y el minWidth nos da en este caso el mayor de 3 y 1, que es 3. El alto es 2, pese a que el texto solo ocupe una línea, porque es una celda estirada, esa es la idea. Y a la hora de dibujarse, pues efectivamente va a requerir dos líneas. O sea que a la hora de implementarla, pues el código, como vemos, aparte de tener su constructor, que va aquí en las líneas de la 1 a la 5, tiene que tener un método minWidth definido en la línea 7, un método minHeight definido en la línea 10 y un método draw que es el que se define en la línea 13. Fíjense que como ya hemos determinado bien cuál es el ancho y el alto, realmente el método draw simplemente delega en la celda interior el, el hecho de dibujarse, la acción de dibujarse.